Se suele generar cierto debate, cierta polémica, cuando analizamos productos generados por un libro o un cómic que luego se convierten en película o serie. Este ¿qué preferís de hoy? Nos trae la comparación de estos dos productos espectaculares. Estoy hablando del libro El Padrino, escrito por Mario Puzo, y de la película, o mejor dicho, las películas dirigidas por Francis Ford Coppola y coescritas o guiones escritos en manera de dupla entre Coppola y el gran Mario Puzo. En rigor de verdad también hay algunos que creen que los libros del Padrino y estas continuaciones, estoy hablando de Omerta y de Last Dawn o El Último Dawn, son una especie de trilogía de Mario Puzo, al igual que existe la trilogía de películas dirigidas por Francis Ford Coppola. Pero hoy vamos a comparar puntualmente el libro y la primer peli con el objetivo de elegir cuál preferís. Como decimos siempre, y siempre buscando que todos veamos y disfrutemos momentos únicos, mi recomendación: lee todos los libros, mira todas las pelis, una y otra y otra y 1000 veces si podés. Yo creo que a esta la debo haber visto 1000 veces, y disfruta de todo. Pero para poder elegir y que esta elección de cuál preferís, y en este caso voy a elegir cuál prefiero yo, pero de nada tiene que ser eso una influencia para ustedes, vamos a basar la decisión de hoy en 3 aspectos. El primero va a ser la historia o el guión, luego van a ser los personajes y finalmente va a ser el suspenso o cómo la historia se fue tejiendo, se fue contando, de manera que el que está del otro lado, ya sea un lector o una persona que mira, haya disfrutado el momento o haya quedado enganchado con lo que estaba ocurriendo. Comenzamos. Primeramente, la historia. Este libro, naturalmente, se generó primero que esta peli, razón por la cual esta peli no existiría si este libro no hubiera visto la luz y no hubiera llegado a las manos de las personas que lo pudimos leer y lo disfrutamos. Con lo cual, en este caso, el punto que hay en disputa aquí claramente se lo lleva el libro. Aunque hay que hacer una salvedad. La peli tiene, como guión adaptado, muchos más detalles y muchos más elementos jugosos a la historia, o por lo menos a quienes nos gustan este tipo de historias, que el libro en sí mismo. Eso es un guiño a favor de Mario Puzo y un guiño a favor de Francis Ford Coppola, que a la historia original le sacaron algunas pifias, como es el caso de esa historia que nadie entendió, y no sé si Mario alguna vez la explicó, lo justificó. Estoy hablando de ese fragmento no tan corto que el libro demanda a un personaje muy secundario, recontra secundario, en contar que tiene algún vínculo amoroso con un cirujano plástico que le hace una cirugía media rara, ¿sí? El libro llevó parte de esa historia o se desvió hacia esa historia, en mi opinión, innecesariamente. Naturalmente que esa historia, Coppola se encargó de cortarla y de sacarla, o quizá Mario Puzo reconoció la pifia y optó por la película no colocarlo más, pero sí hay que ser justos en esto y hay que decir que la peli tiene muchos aspectos jugosos de la historia que en el libro no están. Diálogos entre el Don Corleone y su hijo Michael cuando le está cediendo el poder, que en el libro no están. Aspectos que llegan a más la profundidad de los personajes, sobre su vida y sobre su trasfondo psicológico, que en el libro, por lo menos yo, no encontré. Así que en esto le damos el primer punto al libro, pero ahí, ajustado por penales. Vamos al segundo aspecto que dijimos que íbamos a considerar. Estamos hablando de los personajes. Si hay algo que esta peli y este libro tiene, son personajes muy jugosos. Todos ellos. Cada uno desde su lugar, cada uno desde el estereotipo que le tocó representar como personaje, y ninguno, a mi modo de ver, ninguno está de más. Por más que sean algunos personajes algo de eso que voy a decir, uff, ¿por qué este? Bueno, cada uno de esos personajes también son necesarios. Eso es un guiño a favor del libro.
Pero, hay que ser justo también, en las películas, estos muchachos son mucho más interesantes, llegan a lugares y llegan a rincones que en el libro no conseguí encontrar, y para mí, en el aspecto de personajes, la peli le saca algunos cuerpos de ventaja. Acuérdense que tenemos a Vito Corleone como papá de la familia, 3 hijos varones, Fredo, Michael y Sonny o Santino. Tenemos una hija mujer que es Kay, y tenemos un par de personajes de familias que compiten con los Corleone para quitar el poder de Nueva York en ese tiempo. Tenemos los capos regímenes, que son aquellos jefes o aquellos líderes que mantienen sus ejércitos al servicio del Don. Y tenemos también algunas mujeres que cumplen algunas funciones que se mantienen a lo largo de las 3 pelis. Todo esto, a mi modo de ver, en las películas está mejor detallado. Me ocurre, por ejemplo, que leyendo el libro, y cuando se menciona a Michael, o cuando se menciona a Vito, o cuando se menciona a alguno de los personajes, cierro los ojos y veo estas caras. Y en el libro no encuentro elementos que me permitan visualizar al Don o visualizar a sus hijos de alguna manera diferente a estos rostros. Creo yo que quizás por el peso de estos actores, que en aquel momento no eran tan pesados como lo son hoy por hoy, o como pasaron a ser luego de este éxito, pero ahí sí hay que dar un marcado pulgar para arriba al director y a la productora y al guión que escribieron para germinar esta verdadera joya. En esto, puntazo para la peli. Y finalmente, el punto que va a decidir mi elección de hoy es cómo la historia mantiene el hilo y te mantiene agarrado a la butaca hasta el último minuto, o cuando las cosas van pasando, decir, no, mira lo que pasó. En ese aspecto, nuevamente, la ganadora es la película. El libro tiene todo eso, el libro tiene todos los relatos que te van llevando hacia cada una de las situaciones, pero quizá un poco por eso que mencionamos al inicio de algunas historias que no son tan contundentes, en mi opinión, ese suspenso no se mantiene hasta el final y se va perdiendo. Razón por la cual mi ganadora de este ¿qué preferís de hoy? Es la película de Francis Ford Coppola. ¿Sugerencia? Anda corriendo a la librería, compra el libro, léelo o conseguilo de la forma que vos quieras. Busca estas joyas y sentate tranquilo unas cuantas horas en el sillón y disfruta de este cine espectacular. A seguir rockeando.